Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde hace un tiempo, mis amigos y yo bromeábamos sobre el agua de calzón, ese famoso hechizo con el que supuestamente puedes atar a alguien. Nunca creí en esas cosas, pero eso cambió hace unos meses, cuando conocí a Daniela. Había algo en ella que no lograba descifrar. Era misteriosa, y aunque me atraía, había un extraño ambiente que la rodeaba. Mis amigos decían que parecía haberme embrujado, y por primera vez pensé que quizás tenían razón. Todo empezó una noche en la que fuimos a una fiesta. Al día siguiente, comencé a sentirme extraño, como si mi mente no fuera mía. Al principio pensé que era una simple resaca, pero conforme avanzaban los días, esa sensación se hacía más intensa, como si estuviera atado a ella de alguna manera. Sin embargo, las señales de algo más oscuro empezaron a manifestarse en formas que jamás hubiera imaginado. Al principio, cada vez que veía a Daniela sentía una emoción inexplicable, pero también una opresión en el pecho. Algo en mi interior me decía que debía alejarme, pero no podía. A los pocos días, comencé a tener sueños extraños, en los que me veía atrapado en una habitación oscura. Daniela aparecía ahí, mirándome fijamente, como si quisiera decirme algo sin palabras. Intentaba despertarme, pero una fuerza desconocida me lo impedía. Me levantaba sudoroso, con su nombre en la mente y la sensación de que había algo oscuro entre nosotros. Una noche, le pregunté en broma si me había dado agua de calzón. Ella rió, pero algo en su mirada me hizo pensar que no era tan descabellado. Decidí contarle a un amigo de confianza lo que sentía. Él, un tanto asustado, me dijo que había oído de personas que terminaban atadas por una bebida preparada con malas intenciones. Aunque parecía absurdo, la idea empezó a atormentarme. Sentía que no podía escapar de Daniela, que cada día mi voluntad se debilitaba más. Los días pasaron, y el efecto de esa bebida, si es que realmente existía, comenzó a manifestarse de formas más extrañas. Mis pensamientos giraban únicamente alrededor de ella. Cuando no estaba a su lado, sentía un dolor profundo, una especie de vacío. No era amor, era una dependencia que nunca antes había experimentado. Comencé a dudar de mi cordura. Intenté dejar de verla, pero era imposible. Me encontraba en su puerta sin recordar cómo había llegado hasta ahí. Una noche, decidí espiar sus redes. Encontré una publicación de hacía unos años, donde alguien le comentaba que jugaba con fuego al practicar ciertos rituales de atracción. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, el sueño se volvió más perturbador. Daniela no solo me miraba, ahora me susurraba palabras que no lograba entender, pero que parecían órdenes. Desperté y supe que tenía que hacer algo. Así que busqué a un brujo local. Me miró con una mezcla de lástima y miedo, y me dijo que me había convertido en prisionero de un hechizo. Me explicó que existía un tipo de atadura en la que no solo ataban el corazón, sino también el alma. Era algo difícil de romper y a menudo, los afectados nunca se recuperaban. Seguí sus instrucciones para romper el vínculo, evitar cualquier contacto con Daniela y realizar ciertos rituales de purificación durante varias noches. Fue un proceso agotador, y cada noche se volvía más intenso, como si algo tratara de impedirme liberarme de ese hechizo. Pero finalmente, después de muchas noches de lucha, sentí que algo cambiaba. La opresión disminuía y comenzaba a recuperar el control de mi vida, o eso creía. Días después, volví a cruzarme con Daniela por casualidad. Me miró con esa expresión tan peculiar que siempre me había inquietado, y dijo algo que me heló la sangre. «Volverás a mí, aunque no lo desees». Supe entonces que la liberación había sido solo una ilusión, y que, de alguna forma, ella siempre tendría poder sobre mí. Hoy, aunque intento rehacer mi vida, cada noche vuelvo a sentir esa atracción inexplicable, ese llamado oscuro. Al final, nunca escapé realmente, y vivo temiendo el momento en que Daniela decida reclamarme una vez más. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo empezó una noche cuando conocí a Lorena en un bar. Desde el primer momento, hubo algo en su mirada que me cautivó.
No era solo su belleza, había un magnetismo en su forma de hablar, de moverse. Me sorprendió la rapidez con la que conectamos, como si nos conociéramos de otra vida. Esa misma noche, mis amigos comenzaron a decirme que tuviera cuidado, que ella tenía fama de brujita, pero yo solo me reí. No creía en esas cosas. En poco tiempo, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. No podía dejar de pensar en ella, de querer verla a todas horas. Hasta ahí, creí que simplemente estaba enamorado. Pero con el paso de los días, esa obsesión se volvió más oscura, más intensa, hasta el punto en que ya no me reconocía. Fue entonces cuando empecé a sospechar que Lorena tenía algo que ver. Empecé a recordar lo que mis amigos decían en broma, que Lorena era conocida por hacer amarres. Aunque intentaba no darle importancia, la idea me atormentaba. Cada vez que trataba de alejarme, sentía una ansiedad desgarradora, como si una fuerza invisible me empujara de vuelta hacia ella. Llegué a pensar que estaba volviéndome loco. Una noche, mientras cenábamos, intenté hablar con ella sobre lo que sentía, sobre esa obsesión. Ella me sonrió, pero no dijo nada. Esa sonrisa hizo que algo en mí se estremeciera. No era una sonrisa cualquiera. Parecía saber exactamente lo que me pasaba. Esa misma noche, recordé que Lorena me había dado una bebida extraña la primera vez que estuvimos juntos. Fue un té con un sabor peculiar. Decidí hablar con mi mejor amigo, quien siempre había sido escéptico, pero esta vez me miró con seriedad y me dijo que había oído sobre el agua de calzón. Al principio, pensé que era absurdo, pero mientras más investigaba, más me convencía de que había algo oscuro detrás de todo esto. Una noche, sin decirle a Lorena, asistí a una consulta con una vidente. Al escuchar mi historia, me miró fijamente y me dijo: «Tienes un amarre, lo siento en ti». La vidente me explicó que ciertos rituales se hacían con bebidas especiales, que podían atar la voluntad de una persona, especialmente si ésta era vulnerable emocionalmente. Salí de la consulta temblando. Intenté recordar cada detalle de las noches que había pasado con Lorena, pero todo era confuso, como si esos recuerdos estuvieran distorsionados. Mi salud comenzó a deteriorarse. Cada día, parecía perder una parte de mí. Me veía al espejo y no reconocía al hombre que era. Lorena notaba mi cambio, pero cada vez que me veía dudar, solo me miraba con esa misma sonrisa enigmática que me helaba la sangre. Decidí alejarme por completo. Me mudé de ciudad, cambié mi número, bloqueé cualquier medio de contacto con ella. Era mi última esperanza de escapar de su influencia. Sin embargo, cada noche me despertaba con una pesadilla, en la que veía a Lorena llamándome desde la distancia, susurrando mi nombre. Un día, recibí una carta sin remitente. Solo tenía una frase: «No puedes huir de un lazo que ata el alma». Supe entonces que, de alguna forma, ella aún tenía control sobre mí. Desesperado, busqué ayuda en un chamán, quien me advirtió que romper un amarre podía tener un precio muy alto. Aún así, accedí, pero el proceso me dejó agotado, casi vacío. Pensé que por fin había roto el vínculo, que era libre al fin. Los días pasaron y poco a poco recuperé mi vida. Pero una noche, mientras dormía, sentí una presencia junto a mí. Abrí los ojos y allí estaba ella, en un sueño que parecía demasiado real. Me miró y susurró: «Nunca podrás escapar». Desde entonces, sigo sintiéndola cerca, como una sombra que nunca se irá. Hoy ya no sé si fue real o si solo fue mi mente jugando conmigo, pero una parte de mí sabe que, de alguna forma, Lorena nunca me dejará ir completamente. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Conocí a Carla en una fiesta de fin de semana. Era cautivadora, pero en un modo diferente. Parecía envolver a todos a su alrededor con su presencia. No era particularmente cercana a mi grupo de amigos, pero su energía magnética me atrapó desde el primer momento. Esa noche, mientras charlábamos, me ofreció una bebida casera. Recuerdo que al principio me reí del sabor raro, pero después de un rato me sentí extrañamente conectado a ella, como si cada palabra y gesto me acercaran más. Pasaron los días, y sin saber cómo, comencé a frecuentar los lugares donde sabía que Carla estaría. Mis amigos bromeaban diciendo que estaba hechizado, y, aunque les seguía la broma, dentro de mí algo parecía cambiar.
Lo que inicialmente era una atracción se convirtió en una necesidad, una que comenzó a apoderarse de mi vida de una manera que nunca había experimentado. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar que no solo me atraía Carla, sino que la idea de no verla me causaba una ansiedad intensa y casi irracional. Las cosas se complicaron cuando dejé de disfrutar actividades que siempre me gustaban. Todo perdía sentido si ella no estaba cerca. Era como si nada más tuviera importancia. Intenté racionalizarlo, decirme que era una simple obsesión pasajera. Pero cada vez que intentaba mantenerme alejado, sentía una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Un amigo me sugirió de manera seria que había oído rumores sobre Carla y el agua de calzón. No le creí, pero la idea se quedó en mi mente, creciendo poco a poco. Una noche, después de sentirme especialmente mal tras evitarla por un día, decidí preguntarle en broma si me había hecho algún hechizo de amor. Ella solo rió y cambió de tema, pero algo en su risa me puso los pelos de punta. Esa misma noche, tuve un sueño perturbador. En él, Carla me miraba desde la distancia y sin mover los labios, me decía que nunca podría alejarme de ella. Al despertar, recordé la bebida que me había dado la primera vez que nos conocimos. No podía creer que un simple té pudiera tener tal efecto, pero al mismo tiempo, no encontraba otra explicación. Decidí enfrentarla. Le pregunté directamente si alguna vez había hecho algo para atraerme. Ella solo sonrió, con una calma que me hizo temblar. Lo que está destinado no necesita ayuda, respondió. Empecé a investigar sobre hechizos y amarres. Entre más leía, más convencido estaba de que algo oscuro me unía a ella. Pero romperlo no sería sencillo. Una amiga me habló de una señora que limpiaba energías negativas. Desesperado fui a verla. Al oír mi historia, la mujer me miró con seriedad y me dijo que el lazo con Carla era más fuerte de lo que imaginaba. Me dijo que, para romperlo, debía evitar verla y deshacerme de cualquier cosa que ella me hubiera dado. Aunque me pareció una solución radical, estaba dispuesto a intentarlo. Empecé el proceso de alejamiento, pero cada noche me invadía un terror inexplicable. Soñaba con Carla, siempre observándome desde una esquina oscura, como si esperara a que fallara. Hubo noches en las que el deseo de ir a verla era insoportable, pero resistí. Los días pasaron y parecía estar recuperando el control de mi vida, aunque el precio de la distancia era doloroso. Sin embargo, una madrugada recibí un mensaje sin remitente. Decía: no importa cuán lejos vayas, siempre seremos uno. Esa noche soñé con Carla. En el sueño, me susurró que nunca lograría escapar, que había atado algo más que mi corazón. Sentí una desesperación profunda, como si su presencia fuera una sombra que no podía borrar. Desperté con la sensación de que el hechizo era más fuerte de lo que cualquier limpieza podía deshacer. Sabía que, de alguna manera, siempre habría un vínculo invisible entre nosotros. Con el tiempo, acepté que el agua de calzón había dejado huellas que no se podían borrar. Aunque intenté reconstruir mi vida, su presencia seguía apareciendo en mis sueños, en pensamientos fugaces que nunca podía controlar. Hoy, sigo sintiéndola a mi lado, como una sombra persistente que nunca desaparece del todo. A veces creo que logré liberarme, pero basta una noche de sueño para recordar que, en algún rincón oscuro de mi mente, Carla aún tiene el control.